bienvenidos a otra previa así nomás de día domingo. ¿Cómo están, gente? Bueno, espero que estén muy bien. Pasando, para los que, vivimos en Argentina, es fin de semana largo. El lunes, perdón, las notificaciones no las desactivo. El lunes no se trabaja, así que estamos muy relajados. Bueno, en mi caso, ya que estamos, comento, ¿no? Pero bueno, nada, ustedes saben que a veces comparto cuestiones de la vida personal mía. El lunes no trabajo, tampoco el martes, miércoles, jueves, viernes, porque el día, hay gente entrando, perdón. Les decía, el día viernes me dijeron que, me recortaron del trabajo, así que una vez más, hashtag desempleada, sí, una vez más. Así que por ahora tranqui, porque sí, obviamente feo, porque cosas pasan, porque están empezando a cerrar la realidad en los vacunatorios, ya la gente, este ciclo obviamente, como dijimos, ¿no? Era un trabajo temporal y los trabajos, lo que pasó con los vacunatorios es eso, la gente ya casi no está yendo, por lo menos no en el mío, entonces ya hace rato que vienen sacando gente y que están quedando cada vez menos. Entonces, no sabemos si esto se va a reactivar más adelante o no, eso no se sabe, pero también ha pasado. Por eso por ahora tranqui, pero a buscar laburo a full. Pero ha pasado de que a muchos compañeros los han vuelto a llamar, porque lo bueno en este caso de seguir trabajando para el gobierno, obviamente la parte mala es esto de no saber hasta dónde uno trabaja o cómo. Yo empecé esta vez a trabajar por un mes nada más en mayo, y llegué hasta agosto, bastante llegué. Yo les digo, generalmente yo estoy como desde el año pasado trabajando para el gobierno, pero en lapsos limitados de tiempo. Entonces, cuando se termina el contrato, o en este caso se recorta personal, que me ha pasado también, nos dicen que ya estamos, no seguimos trabajando para el gobierno, pero siempre estamos en la bolsa de trabajo. Entonces, cuando hay algún proyecto, alguna cosa que nos necesitan, nos vuelven a llamar. Y sé de muchos compañeros que los han llamado a él cuando los recortaron. Así que ojalá y se dé esta situación. De ser así, no voy a tener noticias hasta septiembre, porque recién me llaman cuando el contrato se termina, y el contrato no se ha terminado hasta septiembre. Lo bueno es que me pagan también el mes, a pesar de que, hasta el 26 me dijeron, esta vez no es hasta el 31. Pero bastante que me van a pagar este mes, por más que hay una semana, 2 semanas que uno no trabaja. Así que es cuestión de volver a buscar laburo, por un lado, y por el otro lado, seguir adelante, ¿no? Porque esto es así. Y sí, el viernes fue triste cuando me enteré de la noticia, no solamente fui yo, fueron unos cuantos compañeros que se fueron. Fue duro para todos, ¿no? Para los coordinadores tenernos que dar esta noticia, para mis compañeros que se estaban quedando, no saben tampoco hasta cuándo va a estar el vacunatorio, probablemente también no mucho más tiempo. Entonces, esas cosas nunca se saben. Pero como a todo esto, el contexto pandemia, que ya se está de a poquito revirtiendo, hace que uno nunca sepa dónde está parado. Estas cosas son así. Pero también está bueno esto de que nos tomen en cuenta, o que tengan a la gente en cuenta para otras actividades dentro de lo que es el área administrativa del gobierno. Pero no es 100% seguro que me vayan a llamar, no lo sé. Dice que hay posibilidades, pero uno nunca sabe. ¿Recuerdan que la última vez que yo les hablé, allá por mi día de mi cumpleaños, les conté que para el 13 de abril era mi último día de trabajo en un vacunatorio, porque también lo habían cerrado? Y yo dije, como que pensé, acá se termina la etapa de vacunatorio, y esto fue en abril, y mi contrato terminó a finales de abril, y los primeros días de mayo ya me estaban llamando para el otro vacunatorio en el que estuve, que fue en San Lorenzo. Así que nunca se sabe. Por otro lado, un beso grande, no sé si había algunos compañeros habían suscrito a este canal, así que les mandamos un beso grande, a aquellos que están, a aquellos que no están, que la verdad que muy buen grupo humano. Lo lindo de los trabajos, creo, es esto, por lo menos para mí, o una cosa que valoro mucho es el grupo humano, y realmente tuve un muy buen grupo humano, tanto acá como en los otros lugares que he estado trabajando dentro del gobierno. Y es lindo, ¿no?, que se genere un buen clima con los compañeros para trabajar, también en una situación, contexto, pandemia, cuestiones, en fin. Así que gente, ya está. Pasó una vez más, yo sigo pasando, como quien dice, por diferentes lugares, después veremos para dónde nos lleva el viento. Esto es así. Sí, preocupado obviamente estoy, porque nada, uno está como, pero nada, todavía tengo un mes y medio, tal vez 2 meses, como para estar tranqui hasta que consiga trabajo, ¿no? Así que vamos viendo. Perdón, el perro de mi vecino siempre hace ruido a estas horas. Así que ahora vamos a empezar ya terminamos mi momento personal y esta intro
porque bueno, ahora sí vamos a pasarla bien. Lo estoy pasando bien igual, sépanlo en el sentido de que estoy pasando un lindo fin de semana, estuve con mi familia, mañana me veo con una amiga. Hay que aprovechar los momentos de tiempo de espacio de ocio, lo que fuera, para limpiar la casa, para arreglar, para hacer cosas. Mientras uno no consigue laburo, obviamente se mandan de currículum, pero lo importante también es activar el cerebro y hacer otras cosas. Así que bueno, ahí estamos. Gente, lo que estoy notando que me está volviendo loca, porque siempre me pasa lo mismo, yo guardo todo, pero siempre se ve alguna cosita de los productos de limpieza. Ahí estamos, tengo un toque con eso ya, y no puedo hacer nada contra el tema del rebosque, pero bueno, ya está. Algún día ya vamos a volver para el día, cuando me sienta cómoda con la música, con las cosas, con el tema de que no nos joroben tanto. Ya creo que ya no nos van a seguir igual poniéndosenos la gorra a YouTube con el tema de la música. Pondré música, estaremos en mi cuarto en otro clima, otra cosa. Pero bueno, veremos, porque como ustedes saben cómo es esto. Por ahora hemos rotado por 2 o 3 espacios diferentes de la casa. Así que bueno, hoy vamos a continuaremos entonces con lo que habíamos dejado. Porque yo tenía ganas, me dio gracia porque yo me acordé, ¿no? El otro día empecé a escuchar un poco el podcast que hice la anterior vez, que era sobre las actualizaciones. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de las actualizaciones. Pero me acuerdo que empecé el podcast diciendo: hola tía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que esté todo muy bien. Mandándole saludo al tío también. Así que bueno, y decía, estaba con el tema de las actualizaciones y dije, voy a hacer un podcast corto, va a ser un programa cortito, de 1 hora. Dije, bueno, duró como 2 horas y pico y ni siquiera pudimos terminar de hablar de todo aquello que venía hablando yo. Entonces dije, bueno, nada, hoy vamos a hacer la segunda parte y terminar de contar un poco las actualizaciones de las cosas que han pasado, las series, las películas, algunos otros programas de los que he estado hablando. Así que, bueno, de eso va a ser el día de hoy. Vamos a seguir con el tema actualizaciones. A ver, bueno, gente, tenemos una actualización importante. Pero bueno, me estaba olvidando. Antes de empezar, me daba media vergüenza recién contarlo. Saben que cuando empezamos el programa cantamos la canción de Leo DiCaprio. Pero justo estaba mi tía y era como, uy, no, me parece que no. Pero se fue, así que vamos a hacer ahora el vivo y vamos a contar entonces la canción de Leo DiCaprio para empezar la previa así nomás. Y así empezamos otra previa más de día domingo. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, Amelie, that's the heart dance. Go on. Once more you open the door and you hear real my heart will go on and on. Bueno, y agradecemos una vez más al señor Leonardo DiCaprio, al que le vamos a dar ya que se pueda retirar tranquilo a su casa allá en Estados Unidos. Bueno, ¿qué les iba a decir previamente? Hablando del previamente, la previa así nomás. Bueno, por un lado, no se olviden, quiero primero agradecer. Hola, Simoncito, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Quiero agradecer a la gente. Hola, Marielita me dice así. Primero vamos a agradecer a la gente que anda siempre en el vivo, saludando a Simón, a mi tía que andaba recién hace un rato, a la gente que tal vez se sume a la previa, no lo sé. Les voy contando nuevamente, como saben, que si se quieren sumar a la previa, sino más al vivo, pueden hacerlo desde Instagram. ¿Cuándo? Los domingos. ¿A qué hora? Y aproximadamente, generalmente empezamos entre las 8, las 9. Hoy quería empezar temprano, perdón, porque generalmente yo lo pongo en mis historias y aviso cuando voy a hacer la previa. Pero ahí llegué y dije, voy a hacer la previa ahora y listo, pero tengo ganas de ver una película después más tarde. Así que dije, bueno, nada, hago la previa ahora y no avisé porque digo, ya me maquillo y todo es al medio al pedo avisar en la historia cuando a la gente que me sigue en Instagram les va a salir esto de, ¿cómo es que se llama? Les va a salir el anuncio, así que un poquito medio el cuente. Obviamente generalmente lo anuncio cuando faltan 1 hora, 2 horas, que no fue el caso hoy. Hoy es un día especial, ya lo conté. Así que, bueno, ¿qué más? Bueno, eso por un lado. Gente, primero, quiero agradecer
a los del vivo, como siempre, si quieren verlo, ya les digo, tienen que suscribirse a mi canal de Instagram, @chica_luna78, para poder ya de por sí recibir la notificación cuando esté en vivo. Después no soy muy activa de poner historias ni nada en general, así que no van a encontrar gran cosa ni de poner muchas fotos ni nada, pero sí para la previa. ¿Qué dice Simón? Estoy yendo a entregarle un avión a una amiga. Bueno, me alegro, no sé, ¿estás viajando? No sé, porque a algún lado nos estás viendo desde algún lado, Simón. Bueno, saludo a la amiga, un buen amigo de llevar la comida a la amiga. Y después, bueno, ya saben, entonces, todo esto que estoy contando es para la gente que está en YouTube. Entonces, que quieran participar en vivo, sépanlo. Mi usuario es @chica_luna78 en Instagram y pueden participar en vivo. A veces lo he hecho en YouTube, pero ya últimamente no lo hago en vivo en YouTube. No funcionó mucho. Y después para la gente que quiere ver esto con delay, bueno, puede hacerlo o desde acá, desde el Instagram, o pueden hacerlo desde YouTube, porque en YouTube en estos días va a estar subido este programa, como todos los demás, siempre con delay. Y por eso también agradezco mucho a la gente que le está haciendo un aguante bueno a lo que es la previa, sino más en YouTube, con delay, porque más allá de que a veces las reproducciones de la podcast van lentos, a veces de repente veo un montón de reproducciones en lo que son los pequeños videitos que yo he puesto de resúmenes de películas, de series, varias reproducciones. Fue como, upa, no me lo imaginaba. El último que puse, que era de Revenge Not, aparecieron un montón de reproducciones. A la gente que se suscribe, ya somos más de 300, no sé si 40 y pico, por ahí andamos la previa. No llegamos a los 400, a ver si podemos llegar para 400 para fin de año, póngale, vamos a ponernos en ese objetivo. Pero por ahora está lindo es esa pequeña comunidad, a veces comentan, a veces dejan like, así que bueno, por favor háganlo. Si aquellos que están en Instagram y quieren saber cuál es el team diferido, de dónde salió todo esto, bueno, pueden entrar a la previa si no más y suscribirse, poner la campanita y notificarse y compartir, etcétera, y mandar y hacer un compartida en alguna red si quieren y dicen, uy, esta chica es recopada, vean el programa. Así que bueno, eso. Obviamente el público de podcast a veces no sé si es muy reducido o no, pero a quién le pueda interesar ciertas cosas, pero bueno, siempre hay un roto para un descosido, y eso me di cuenta porque somos varios descosidos dentro de la previa, así nomás, no solamente la que habla. ¿Qué dice acá, Simón? Preparé arroz con pollo, versión peruana. Ay, necesito que me diga después, pasame después por privado la de receta, porque yo me acuerdo haber probado cuando yo trabajaba hace un montón de tiempo en una remisería, había un lugar que hacían comida peruana cerca y tenía un compañero de trabajo que en verdad él no era remisero, él estaba vendiendo ahí videos y cosas por el estilo, y él compraba ahí y una vez me hizo probar el arroz, y yo después empecé a comprar, ¿no?, el arroz con pollo versión peruana, y era riquísimo. Entonces necesito después que me pase porfi la receta. Uy, dice, con papas a la huancaina. Bueno, otra receta que no tengo, así que voy a necesitar que después me las pases por privado, o yo después te mando un WhatsApp para que no te olvides, ¿sí? Bueno, gente, así que bueno, ya saben, mis redes sociales, soy en Instagram, @chica_luna78. Si quieren después ir a ver esto con delay, también lo pueden ver tanto en Instagram como en la previa, si no más, en YouTube. O si también les gustan estos videitos, si quieren ver otros videitos medio bobos que hago yo en TikTok, pueden encontrarme, también estoy como @chica_luna78. Y de ahí salen muchos videitos que a veces en YouTube los tengo que cortar en 1 o 2 partes, ¿no? Pero ahí están completitos y sin problemas para verlos. Pueden mandarla ahí y todas esas cositas, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces a seguir la segunda parte de esta previa así nomás, que se trata sobre las actualizaciones. ¿Y en qué nos hayamos quedado? Bueno, la próxima actualización de la que voy a hablar es de Robotech. Tan, 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 charará, música épica, sí, porque hay novedades. Un poco de novedades con delay, pero bueno, para ustedes, si no vieron nunca Robotech, son recontra novedades. Vamos una vez más a recordar un poco de qué se trata Robotech. Ya hicimos acá una intro de Robotech dentro de lo que era la previa así nomás. Estuvieron primero en PC, todo esto surgió por la pareja que yo shippeaba, que era la de una de los protagonistas, que era Rick Hunter, y la otra protagonista, otra de las protagonistas, Lisa Hayes. En verdad hay un triángulo amoroso con ellos dos, y otra protagonista que se llamaba Min May. Y después de haber hecho ese shippeo, que está en el canal de la previa así nomás, lo pueden encontrar ahí como las parejas más shippeables o algo así, o mis shippeos favoritos o algo así. Hice otro programa, esta vez en colaboración con Scar Ilustre, que es muy fan de Robotech como yo,
Y él y yo, en principio fue muy loco porque decidimos hablar de Robotech y contamos la historia. Ahora bien, ¿qué pasó? A partir de habernos juntado a contarnos eso, un día nos va en vivo Fiti Gándara, otro recurrente de acá de la previa, y nos dice, che, ¿por qué no se hacen algo como un podcast de esto? Y lo hicimos con Scar. Al día de hoy lo tenemos el podcast. El podcast es Ciudad Macros Podcast. Porque Robotech se desprende de Macros. Ahora voy a contar un poquitito de eso y después vamos a la novedad. Y bueno, en verdad Ciudad Macros es un lugar ficticio que aparece en Robotech, por eso Ciudad Macros. Y bueno, nada, siempre jodemos con eso de que transmitimos desde Ciudad Macros. Y ya saben, creo que lo comenté la otra vez, que con Scar no es que los hacemos no es que todas las semanas hacemos el podcast, no, lo hacemos muy de vez en cuando, cada 3-4 meses, y vamos así muy lentamente, porque la realidad es que Robotech, lo que es la serie, tiene 20 y pico de capítulos. Si hubiéramos hecho el podcast, que en verdad al principio lo empezamos de forma semanal, creo que ya habríamos terminado hace un montón, pero no, estamos como por la mitad recién. Igual pueden ver todos los anteriores capítulos, porque con él nosotros hacemos video reacciones en Twitch cuando vemos Robotech, y después ese día, unos 5 o 10 minutos después, ingresamos a YouTube y hacemos el podcast analizando el capítulo de ese día, ¿no? Y analizando un poco la historia y tirando nuevos datos y cosas para que la gente se entere. Bueno, hablando de que la gente se entere, bueno, primero hacemos rápidamente una pequeña resumen de qué se trata Robotech. Es la historia en un futuro distópico en la humanidad, que estábamos peleándonos por... Robotech, en verdad, esta historia empieza en Japón, quiero decir que la escribe y todo, fue allá por finales de los 70, comienzos de los 80, no me acuerdo bien, y resulta que, bueno, hubo todo un tema que yo ya les conté, medio complejo, porque Robotech, su verdadero nombre, en verdad no es Robotech. Robotech es un producto inventado. La historia se llamaba la Super Fortaleza Macros en castellano o algo así, y por eso también sucedió de que ese anime que se hizo y que tuvo mucho éxito en Japón, luego fue comprado por una firma, la Goldie Hawn o algo así, que en ese momento el tipo Frank Agrama se llamaba el dueño de esa firma, la compra de una forma media extraña, ¿no? Medio como que salta al creador y se la compra a gente que la estaba produciendo o que tenía ciertos derechos sobre la historia, y la compra para llevarla a Estados Unidos, el anime, ¿no? Porque, bueno, había ya otros animes que andaban dando vueltas, los primeros que llegaban en esa época, principios de los 80, en este caso Estados Unidos, y que también llegaron acá a Argentina y a Latinoamérica, ¿no? Y bueno, como le conté aquella vez, que lo hablábamos también esto más detalladamente, por eso había como una mala relación entre quien era el dueño de varios de los derechos de Robotech y de esta gente que había comprado los derechos, el dueño de Macros, vamos a llamarla Macros porque era Super Fortaleza Macros la historia, y el que crearía Robotech, que era esta persona, que básicamente lo que hizo fue agarrar el anime entero y quería llevarlo a la pantalla de Estados Unidos, pero en ese momento había ciertas leyes en donde decía que cierta cantidad de capítulos tenía que tener la historia, y la historia no alcanzaba esos capítulos que necesitaba para ser puesta. Entonces él, como había comprado también otros animes, decide tomar 3 animes diferentes historias, pero que tenían un punto en común, que era el tema de invasiones alienígenas, y que era el tema de ¿cómo se llama? De algunas naves fantásticas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces toma esas 3 historias, las funde en una sola historia llamada Robotech, le cambia algunas palabras, algunos nombres, le pone otro tipo de música más conocida, más de música rockera de los 80 a la historia, y decide que hace pasar como que la primera historia fuera primera temporada, después inclusive otro de los animes la segunda temporada, y después hace que otro anime sea la tercera temporada, ¿no? Y como que todo pasa con diferentes protagonistas, pero en el mismo universo, ¿no? Como que todo es lo mismo, y lo llama Robotech. A partir de esta extraña mezcla de cosas que hizo que uno a veces, yo veía la temporada 1, que es la mejor, la más genial, y es en verdad Super Fortaleza Macros. Yo quería, desde la segunda temporada, suponía que iban a aparecer los protagonistas de la primera,
pero no aparecen porque claramente no aparecían. Entonces hacen justificativos, como esto tenía que doblarse al inglés en el momento y obviamente después en castellano, dar explicaciones del por qué no aparecen los protagonistas de la primera, supuestamente. Que obviamente esas charlas y esos diálogos no eran reales, no dentro de estos animes. Pero bueno, hacen como una especie de fusión y nos cuentan esta nueva historia, usando las que ya existían. Así que bueno, ahora bien, por eso también hubo todo un tema entre esta gente, ¿no? Discusiones. Bueno, primero ahora, más allá de las discusiones, porque vamos a contar las novedades a partir de esas discusiones, hablemos un toquecito de la historia. Bueno, yo ya les había comentado aquella vez cuando hablamos de Robotech, que se trata de esta historia en donde es un futuro, obviamente esto fue escrito en los 80, así que el futuro de ellos era el 9997, pero bueno, pongámosle más adelante obviamente, un futuro distópico en donde el mundo se está peleando, tienen una tercera guerra mundial y de un día para el otro cae una nave extraterrestre en la Tierra a una isla que luego será, supongo que bautizada como Isla Macros. Y es una nave gigantesca con una tecnología muy impresionante. Entonces era una nave de guerra. Entonces la gente, los seres humanos, cuando descubren esto es como, opa, nos damos cuenta que no estamos solos en el universo y que puede venir alguien muchísimo más poderoso a atacarnos porque tienen semejante nave. Entonces deciden tunear la nave nuevamente, utilizar lo que era, ¿cómo es que se llama esto? Utilizar un poco lo que es las nuevas tecnologías para hacer naves de guerra y bueno, para mejorar todo, etc. Y usan una energía que encuentran adentro de esta nave que llaman protocultura. Después hay un tema con la protocultura, porque en verdad hubo un tema de problemas de conceptos, porque la protocultura en macro significa una cosa, en Robotech otra. En el caso de Robotech, de quien estamos basándonos, es una energía, ¿no? Mientras que para la protocultura en macros, la protocultura para ellos, la protocultura en verdad era la cultura humana. Así que algo completamente diferente. Igual por eso también hay un poco de mezcla de conceptos dentro de la misma historia sobre qué es la protocultura, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema de la energía esta. Entonces es una energía muy valiosa, importante y que hace que anden todas estas naves súper tecnológicas. El tema y el problema es que el día que la nave finalmente, después de como 12 años de que estuvieron arreglándola, esta nave finalmente ya está lista para inaugurar, y el primer capítulo nos cuenta todo esto. Es atacada por una flota de extraterrestres que vienen a invadir a la Tierra, pero más que invadir venían buscando, en verdad lo que les importa es la nave, porque ellos quieren esta energía de protocultura. Entonces, como no pueden hacer nada y tienen miedo a la invasión extraterrestre en la Tierra, el capitán de la nave, el capitán humano, obvio, global, decide teletransportar la nave porque la nave tenía esta tecnología. Pero claro, ellos no saben utilizar la tecnología, no saben bien cómo manejar la nave, y el asunto es que la idea era teletransportarla al lado oscuro de la luna, para que quede ahí escondidita, y en todo caso, si había que luchar contra los aliens, sea por fuera de la Tierra y no adentro. La cuestión es que sí, teletransporta la nave, pero la nave se termina teletransportando al final de la galaxia nuestra, ¿no? A lo último, en donde creo que por cerca de Plutón o algo así. Bueno, y es como, nos recontra fuimos de lejos. Entonces, bueno, toda la idea es que ellos tienen que regresar con la nave a la Tierra, porque a todo esto, en el momento de la teletransportación, también teletransportaron por error a la isla Macros, con todos los ciudadanos civiles de la isla Macros, entonces que finalmente terminan viviendo dentro de la nave y haciendo esta ciudad. Hola Débora, ¿cómo estás? Estoy hablando de un viejo anime que vi hace 1000 años, que se llamaba Robotech, no sé si vos lo viste. Entonces estaba diciéndoles esto, resulta que lo que pasa es esto, esta nave, que era una nave extraterrestre, qué sé yo cuánto, bueno, termina viviendo civiles ahí adentro y terminan creando su propia ciudad y aprendiendo a vivir en unas circunstancias de guerra alienígena, era todo muy loco, y creando esta ciudad que era la ciudad Macros. De ahí que yo en el otro podcast que tengo con otro amigo, Scart, le llamamos el podcast de la ciudad Macros, por esto mismo, ¿no? Siempre jugamos con ese juego de palabras. Bueno, la cuestión es que finalmente la historia se trata de eso, se trata de cómo es que la civilización vive una guerra, en este caso en guerra extraterrestre, de los choques de cultura,
porque los aliens son muy parecidos a los humanos, pero eran como que medían como 7 metros y no sabían otra cosa que luchar. Entonces ellos empiezan a entender que existe algo diferente, que es la cultura humana, porque de repente ellos como que les empiezan a llegar las imágenes de diferentes programas de televisión y cosas por el estilo humanas que estaban dando dentro de la nave. Y ahí empieza como la conexión entre humanos y extraterrestres. Hay unas historias muy interesantes, como una historia entre un extraterrestre y un humano, de una historia de amor. Hay muchas reflexiones sobre la guerra, sobre la naturaleza humana, sobre lo que son los extraterrestres, el cómo identificamos con ellos, etc. Estaba muy buena la historia. Yo que después de muchos años volví a verla para hacer el podcast y todo, no puedo creer lo bien que envejeció realmente el anime. Yo ya lo conté antes acá, yo intenté ver otras veces otros animes que había visto hace 1000 años, como Sailor Moon o como Caballeros del Zodíaco, en especial cuando tuve que hacer los programas, cuando tuve que hacer las previas así nomás de esto, pero a veces colgaba. Con Robotech no, es apasionante porque inclusive yo ya lo he tenido que ver 2 veces. Hola bombona, me dice Débora. Hola, ¿cómo estás? Espero que andes bien. Así que, bueno, nada, pasaba esto, ¿no? Que antes yo lo vi en pandemia, creo, la historia nuevamente, y fue como, uy, qué bueno que está este anime. Realmente es un anime inteligente, con un muy, muy buen diálogo, muy diferente de lo que recordaba. Uno empieza a entender y valorar ciertas cosas que cuando era chica no las entendía ni las comprendía, y estaba muy bueno. Y obviamente estaba bien, linda la historia de amor. La historia de amor que ya les contaba, los protagonistas eran el protagonista de la historia, o quien va a contar lo que es la primera temporada de Robotech, ya les digo, en verdad era otro anime, pero bueno, era Rick Hunter, este muchacho que era muy jovencito, tendría unos 18 años más o menos, que era piloto de avión, de un circo de aviación, y que es invitado a la inauguración de la nave, y bueno, que estaba accidentalmente, o sea, en ese lugar, en la isla Macros, cuando empieza la invasión alienígena, ¿no? Por error es confundido como un piloto y tomando control de una de estas naves nuevas de Robotech, digamos con la robotecnología como le llamaban ellos, primero conoce a Min May, es una jovencita que vivía en la isla y él la termina salvando de la tal que alienígena. Luego son teletransportados, ellos también adentro de la nave, tienen toda una historia, por el momento quedan encerrados en una parte de la nave y nadie sabe que están ahí, bueno, hay toda una historia ahí. Y claro, es el primer amor de Rick, y Rick es como que está reenganchado con ella porque es su primer amor, bla, bla, bla. Cuando están en la nave, las cosas son diferentes para ellos dos, sus vidas se van separando porque Rick al principio no quería y finalmente termina siendo un piloto de avión también de guerra, luchando contra los aliens, mientras que ella, que su sueño era una nena de 16 en ese entonces, iba creciendo, su sueño era ser artista y bueno, termina ganando el concurso Miss Macros que se crea en el lugar y se hace como una super celebridad dentro del lugar. Entonces ella ya no tiene mucho tiempo para Rick, él también está como en otras circunstancias, ella está como en la parte A y todo el mundo distrayéndose y paviando, y él está en la parte mucho más de guerra y entendiendo un montón de cosas porque le pasan cosas, se le mueren amigos, es como un montón de cosas. Para él es muy difícil también esto de o tener que matar a alguien, en este caso porque los aliens dice son igual que los humanos, es muy fuerte para mí tener que tomar esa decisión, pero a la vez si yo no los mato también me matan o van a matar a gente que yo quiero. Él tiene unos conflictos muy interesantes con respecto a la cosa, no es el típico héroe, me importa un carajo todo, no, y voy y disparo, no, él realmente tiene todos estos conflictos, lo que hace que esta historia sea una historia más madura que otras historias y que él también sea un personaje mucho más maduro que en otras historias, entonces que le cueste un montón de cosas y bueno, es más parecido a la realidad, diríamos, ¿no? O hablan también sobre esto de cómo es para aquellos que tuvieron una guerra tener que volver a la guerra y todo. Y bueno, en medio de todas estas cuestiones es que conoce a Lisa Hayes, que la conoce el día del ataque por hablar y después se conocen personalmente. Lisa es es personal de la tripulación, perdón. Es la mano derecha del capitán, creo que es comandante Lisa Hayes, sí, porque es la mano derecha, está como arriba. Y ella es quien tiene que guiar a los pilotos y decirles a dónde tienen que ir, a qué espacio, o qué cuadrante, como dicen ellos, dónde está el ataque, etcétera, etcétera, ¿no? También ella es una chica súper inteligente, una súper genio de lo que es lo militar,
se graduó con honores. Ella dice, por eso para muchos que piensan que yo soy fría y me tienen miedo y no se me acerca la gente y qué sé yo. Pero bueno, no, ella es una chica que también ha sufrido mucho, que tuvo un amor trágico y por eso también le cuesta relacionarse con otras personas. Y bueno, cuando conoce a Rick Hunter, que por error lo confunde como un piloto, después medio que se acusan entre ellos por la confusión. Después al principio es como que le tiene bronca a Rick porque claro, ella es comandante y está acostumbrada a todo a ser rígido. Entonces ella siempre le dice a dónde tiene que ir y siempre hay un conflicto con Rick. Rick no le quiere hacer caso muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Hay veces en donde, más que nada por cuestiones laborales, en donde él tiene una opinión y ella tiene otra, discuten bastante, ¿no? Y los que se pelean se aman, solían decir en esa época. Y bueno, lo que sucede obviamente es que después les toca, sí, empezar a tener misiones juntos, hacer otras cosas y salvarse así a uno. Él la salva varias veces a ella a la vez lo ayuda varias veces a él. Ella es una genia estratega y por eso también el capitán la tiene muy en consideración de qué planes hacer. Todas las batallas son todas estratégicas, todas las batallas son muy pensadas, no es tiro, no, hay formas, pensar en trampas y usar esta carnada y hacer eso, lo cual hace que la historia sea mucho más interesante a veces que otras que uno ha dicho como ok, otra vez se van a pelear. No, acá siempre o casi siempre hay una especie de plan y está muy bueno eso. Así que les decía, y empieza este tema entre ellos y sí, Lisa empieza a sentir cosas por él y él sí empieza a sentir cosas por Lisa, que a la vez Lisa es un poco más grande que él, mientras que Minnie May es más chica. Y aunque al principio hay como una especie de amistad que se va forjando entre ellos, a la larga hay algo que hay un interés, obviamente. El problema es que, claro, Rick ahí es como que tiene que decir, o quién se queda con la valiente y madura Lisa, o se queda con la jovencísima y popular Minnie May. Así que era toda una historia de triángulos amorosos muy interesantes entre estos tres personajes, ¿no? Y también hay otros personajes secundarios que ya les digo, que están muy buenos, que tienen sus cosas muy interesantes. Así que, gente, si no vieron Robotech, se la recomiendo. Ahora bien, si no vieron Robotech, vayan preparándose porque aquí viene la gran novedad. Recuerden que les dije que esta historia en verdad es una especie de recauchutaje de una serie que se llamaba Super Fortaleza Macros. Uy, perdonen un segundito. Lo que pasa es que tengo un incienso que puse acá y bueno, ya se estaba saliendo del lugar, el incienso se estaba botando. Bueno, entonces les decía, la cuestión con Robotech y Macros es que había toda una disputa a nivel legal entre Harmony Gold, que era la empresa que había comprado el anime. May lo había modificado de esta forma para que después tenga una segunda temporada, una tercera, que obviamente la segunda en verdad es la protagonista, vendría siendo supuestamente la hija de unos que aparecían en la primera. Quién sabe, ¿no? Y después en la tercera mencionaban ciertas cuestiones. Pero bueno, supuestamente ya no estaban Rick, no están Lisa, no están May en las otras temporadas porque son otros anime, por eso no estaban. Ay, me da gracia porque a veces obviamente yo esto me lo enteré de grande, que no era el mismo, la historia no era la misma, ¿no? Mientras que me da gracia porque a veces en YouTube hay algunos que están caídos del catre que todavía no se dieron cuenta y cuando uno dice no, porque son 3 animes diferentes, dicen, no, son iguales, no escuchaste, no viste. El otro día lo hablaba con uno de un grupo, ¿no te acordás? Dice que en el anime te decían que en la segunda temporada tal era el hijo de los de la primera, y digo, no, todo eso lo arreglaron con un tema de doblaje, porque realmente esas charlas no existieron. Así que bueno, también por eso a Scar y a mí nos parece interesante ver juntos Robotech, porque Scar vio la versión japonesa real, la de Macros, y yo miré Robotech. Entonces juntos ahora estamos mirando Robotech para hablar de esa versión y hablar y comparar con la de Macros. Y muchas veces él me cuenta, ¿no?, donde él ve las diferencias en los diálogos y en las explicaciones y en los conceptos. Y está muy bueno, ¿no? Porque bueno, la otra uno no lo vio. O sea, bueno, lo que sí vi fue algunas películas de una película que es sobre sí, también es como una especie de versión de la historia que está muy buena, que también se llama algo así como Do You Remember Love y es Super Fortaleza Macros o algo así, si la quieren buscar y no quieren ver la serie. Pero yo les digo que diría, vean la serie por favor, que tiene 20 y pico de capítulos nada más, y después véanse la película esta, ¿no? Que la verdad que para la época en que fue realizada, allá por los 80, está perfectamente los dibujos, las cosas, es impresionante. Es muy interesante también todo esto de cómo es que se diseñaron los dibujos para hacer la Super Fortaleza Macros, que obviamente después sería Robotech. Pero bueno, y tiene muchos seguidores esta historia,
historia, porque además de que está genial, todos aquellos que nacimos, que tenemos 40 y pico, 30 y pico, probablemente vimos Robotech, y es como, ¡ay, somos re fan! Entonces, ¿qué pasa? Entre Harmony Gold, como les decía, y al haber habido una manganeta, una cosa rara ahí, cuando se le vendieron los derechos a ellos para armar Robotech, y había problemas con el estudio original de Super Fortaleza Macros, bueno, finalmente hubo mucha pelea. Entonces pasaron 20 y pico de años desde que se estrenó la historia y en Estados Unidos, y como había problemas legales, lo que sucedió fue esto: de un lado no podían, creo que eran los de Japón, no podían poner productos. Hola Sole, ¿cómo estás? Le decían, los de Japón, como había una cuestión legal, no podían mandar, creo que, productos y merchandising de Macros a Estados Unidos o a toda América, no los podían hacer. Mientras que a su vez los de Estados Unidos no podían empezar con otros proyectos de la historia. No podían hacer, en verdad hicieron supuestamente, entre comillas, algunas cosas, pero muy mal, burdas, películas, continuaciones de Robotech que no estaban buenas. Y a la vez hubo diferentes versiones de Robotech en Japón, pero nada más. Y la novedad gran importante que se supo en abril de este año, es que finalmente llegaron a un acuerdo, porque lo que más importa es la plata, ¿no? A esta gente. Entonces, terminaron haciendo un acuerdo Japón y Estados Unidos finalmente, y después de ese acuerdo lo que decidieron es, ok, ahora sí, cada uno le vamos a abrir al otro la posibilidad de que haga su propio negocio, lo cual significó que los de Japón pudieron mostrar nuevas producciones sobre Robotech, músicas, películas, pueden vender su merchandising en Estados Unidos, en América, y no va a haber problema ya legal. Y para el caso de los de Estados Unidos, y acá viene la gran noticia y más importante de todas, es que le abrieron la puerta para poder hacer un live action. Sí, ¿qué es el live action? Bueno, ya saben, son estas películas basadas en cosas que pueden ser dibujos animados o lo que sea, pero con personajes reales, personas reales que van a interpretarlos. Así que, gente, no sé cuándo, pero hubo firma, hubo gancho, y se les dio la posibilidad de hacer que Estados Unidos, y la compañía está Goldie Halsey, algo así, que nosotros en broma le decíamos la Goldie Mafia con Scar, por eso se me olvidó el nombre verdadero. Bueno, que esta compañía que tenía el derecho de Macros haga finalmente, haga finalmente una película con live action, o sea, con personajes reales sobre Robotech. Y estoy como, ¡ay, por fin! El anime que tanto me gustaba de chiquita va a tener su película, y yo creo que ahí va a ser como que también, cuando finalmente salga, que no sé cuándo va a salir, porque ya les digo, tenemos la novedad hasta ahí nomás, igual tengo un par de datitos para contarles sobre la producción y todo. La realidad es que no sabemos cuándo, o sea, no hay fecha, porque cuando finalmente se firman y se compran los derechos para poder hacer una película, se tarda un montón en hacer la película, inclusive a veces no se hace, porque lo importante es tener los derechos de varias películas, y bueno, un día dicen, bueno, agarra esta, que la tenemos, y hacemos la película, bueno, pero bueno, hay mucho interés, a los fans, obvio que están como locos, a algunos no les gusta, porque hay gente que es muy de anime, no le copa mucho el live action, o siempre tienen miedo de las versiones que se hagan. Y después hay otros que no, como yo, que estoy como, ¡ay, quiero live action! Obviamente que quiero un buen live action, quiero que un live action de Robotech sea bueno, que sea fiel a la historia, y que lo posible lleve a nuevas y traiga a nuevas generaciones a ser fans de Robotech, porque esa es la idea, ¿no? De llevar todo esto al cine. Ahora bien, hay algunos datos, y ahora les voy a contar algunos datos sobre la live action. Bueno, por ahora tenemos esto, porque estas cosas van cambiando, por eso les digo, hasta abril teníamos esta información. Ray Thomas va a ser el director del live action de Robotech. ¿Quién es este señor Ray Thomas? Es un inglés que, para aquellos que sí son de estas nuevas generaciones, sépanlo, es quien hizo la serie Hawick. Él fue director de la serie Hawick, de este Avenger, que era uno de mis favoritos, con su arco y flecha y qué sé yo cuánto, estaba muy bueno, ¿no? Y después los escritores y los guionistas que han elegido han sido los de nada más ni nada menos que Iron Man. Así que, bueno, para mí esto nos deja una vara bien armadito. Es como, ok, hay gente que está acostumbrada a hacer películas de ciencia ficción y con mucho presupuesto y qué sé yo cuánto, que estarían detrás de la historia.
Ahora bien, lo que leí nomás, así a la pasadita, a ver qué onda, dicen que supuestamente la historia va a ser fiel a la historia, obviamente, de Robotech primera temporada, obviamente, al live action a lo que era la Super Fortaleza Macros. No sé qué onda, dicen que inclusive tienen ganas de hacer 2 o 3 películas si la primera funciona. Vamos viendo, primero vamos a hacer una película y después vamos viendo. También espero muy ansiosa saber quiénes van a interpretar a los personajes principales de esta historia, ¿no? Todavía no tenemos datos al respecto. Pero bueno, nada, esa es la novedad. Esto se supo en abril de este año. Por eso le digo, para los fans ya es como, chicos, ya hace un montón que sabemos nada. Por ahora no hay nada más. Yo estoy buscando, por ahora no hay más novedades. Por eso les digo, esto puede quedar estancado, que espero que no. Como puede ser que de acá a 1 o 2 años tengamos Robotech Live Action ya la película. Ay, ojalá. Pero bueno, ahora que a poquito el cine y todo se va reactivando, ojalá y así sea, ¿no? Igual ya les digo, ya por ejemplo tenemos Caballeros del Zodíaco, la superproducción ya se está armando, ya se está realizando, se está filmando y ya el año que viene ya vamos a tener estreno. Así que ya el año que viene primero vamos a tener, tal vez para fin de año llegue ya el tráiler, quién sabe, ojalá. Así que ya, nada, todo vuelve, gente. Así que estoy muy contenta de que estas animes que me dieron tantas horas de felicidad en mi infancia, Robotech y mi adolescencia, los Caballeros del Zodíaco, me encanta que tengan un live action. A ver si nos ponemos las pilas, gente, y ahí live action de Sailor Moon, por favor. En fin, sé que hubo pequeños en Japón, pero bueno, uno quiere algo más, a ver, más cercano a lo de uno, alguna live action vamos a ver qué onda. Así que estaría genial. Bueno, ¿qué otra cosa al respecto de, live action? Bueno, dejamos eso por ahí y vamos a la otra novedad. Y esta es una novedad personal mía. Pero ¿saben qué? La vamos a saltar. Después voy a contar esta novedad al final del programa. Ya no nos queda mucho. Vamos a seguir a la otra novedad que no hay tanto para contar de esto. Para si hay que contar. Y recuerdan que nosotros hicimos un programa de la previa. Lo que le quería comentar previamente sobre los animes es que, a ver, yo lo del live action de Sailor Moon, que me encantaría, lo pido y espero que se cumpla, porque nos pasó con Scar que nosotros empezamos a hacer el podcast de Macros y de repente y de la nada, después de 20 y pico años de casi cero novedad, nos salen con esto de que se habían solucionado los problemas entre quienes hacían Macros y quienes hacían Robotech, firmaron y que además había un avance en live action y fue como, mirá qué loco, ¿no? Digo, empezamos un podcast sobre esto y ¡pum! Alta novedad nos traen, así que estoy esperando lo mismo, ojalá como Sailor Moon pase. Y bueno, y después para todo esto, uno fanático de los Caballeros del Zodíaco y ¡pam! Ahora live action. Igual son grandes historias que tenían mucho público, fans, así que es normal que aparezcan de repente los live action y que la gente esté con un hype importante y me incluyo. Así que bueno, ahora sí, volvemos al siguiente tema que contamos. Nosotros en la previa hablamos, hace ya tiempo y allá a lo lejos, hicimos un especial, entre otros tantos, que hicimos de Halloween. Que a todo esto se nos viene muy pronto los especiales de Halloween. Estoy pensando de si vamos a hacer un especial sobre vampiros en Halloween. ¿Qué les parece la historia? Porque había como muchas historias que contar y fue como, ok, y esta están muy buenas para contar en la previa. Así que, y tienen que ver con los vampiros. Así que dije, bueno, podemos hacer una de esos, porque la realidad es que las especiales de Halloween nuestros han sido hablando de todo un poco. Muchas veces he hablado de películas de brujas, he hablado de Hocus Pocus, por ejemplo, he contado un cuento que yo escribí para Halloween, he hecho un par de cosas para Halloween y, por ejemplo, una de las últimas que hice, creo que fue el año pasado, fue el challenge de Pedacitos de Terror. Pedacitos de Terror es otro podcast que se los recomiendo a aquellos amantes del terror, que obviamente con una voz súper tierna ella habla y divina, porque es re hype de todas las cosas sanguinarias. Ella, la chica de Pedacitos de Terror, creo que es Carlita se llama, por eso era el apodo de ella en el podcast de Te lo transmito así nomás, desde donde yo la conozco, y ella adivina, y bueno, ella es muy fan del todo el terror de todo tipo, y bueno, en un momento ella había hecho esto del challenge de películas de terror, entonces tenías 31 días de octubre, obviamente el 31 es Noche de Brujas, y la idea era ver una película de terror
una por día, y a la vez no era cualquier película, era específicamente un género. Entonces había un género fantasma, género vampiro, género sexto, bla, bla, bla. Entonces yo, en vez de ver las películas, porque soy muy cagona, en verdad algunas cuantas películas yo ya las había visto hace rato, lo que hice fue, y se los recomiendo si lo quieren ver, porque bueno, en recomendaciones hice recomendaciones de 31 películas de terror para ver en Halloween. Obviamente era cerca de Halloween o un día antes, así que bueno, en una de esas podían ver una de esas, pero siguiendo la temática del challenge de Carlita. Entonces iba por género diciendo, bueno, en tal género recomiendo tal película, y en el género vampiros, que por cierto me acuerdo que en su momento uno de los chicos, que no sé si era Casper, no, Gastón Julis del programa del Te lo transmito así nomás, hizo un Twitch mirando películas de terror siguiendo este challenge de Carlita, y había visto Drácula para la versión Drácula. Pero yo esta vez dije, me voy a ir por los vampiros hots. Y hablé de Entrevista con el vampiro. ¿Qué es esta historia? Y después vamos a contar la novedad que hay sobre esto. Esta historia que está basada en, creo que es Anne Rice o algo así, la escritora de la historia. Y hay un par de versiones diferentes de películas. Yo voy a contar la que yo vi, que era ya en los 90, con los protagonistas más hot que tenía todos los 90. Y teníamos a Tom Cruise en uno de los papeles principales. Y en el otro papel principal teníamos a Brad Pitt en su mejor momento, joven, bello y hegemónico. Después teníamos una jovencísima niña, Kirsten Dunst, que para quienes no saben es Mary Jane en la versión antigua, digamos la de los 90 y principio del 2000 y pico, de Tobey Maguire, del Hombre Araña. Ella hacía Mary Jane. Pero bueno, mucho antes este fue su primer papel importante, aparece en Entrevista con el vampiro. Y después otro súper también hot de esa época era Antonio Banderas también. Y todos ellos haciendo de vampiros, súper guau y bellos. Era como, ay, qué hermosa historia, qué divino es todo. Y además inclusive Christian Slater, que es también un personaje, un actor muy hegemónico de los 90, hacía de quien entrevistaba al vampiro. Era un periodista que entrevistaba al vampiro Louis, que era Brad Pitt. Y de ahí es la historia. ¿De qué se trata Entrevista con el vampiro? Vamos a un pequeño resumen para contar la novedad. Bueno, de este periodista que está investigando a un muchacho que le parece medio extraño, que es este tal Louis, que es en este caso Brad Pitt, así el otro es Christian Slater, que finalmente en un momento se encuentran en un departamento en donde, Christian nota que hay cosas raras que en él, y él le dice, bueno, te voy a contar mi historia. Y ahí empezamos en un flashback lejano a contar la historia de Louis, quien vivió allá por 1700 y pico, que era en Nueva Orleans, creo, en donde era un chabón que tenía tierras y una mujer que estaba embarazada, creo, y sirvientes, y todo lo demás estaba todo súper bien, hasta que finalmente la mujer muere, no me acuerdo si en una enfermedad o en el parto, lo que sea, muere ella y el hijo, y él queda destrozado, deprimido, no le importa la vida y lo único que quiere hacer es morirse. Hasta que un día en un bar en donde él estaba bebiendo, súper borracho y lo habían atacado y qué sé yo cuánto, alguien lo defiende, matar a la gente que lo estaba atacando. El otro tomaba borracho, ni se daba cuenta. Y este que aparece y lo defiende, nada más ni nada menos que Tom Cruise, con un platinado impresionante, un rubio interesante, y Tom Cruise, que en verdad era un vampiro llamado Lestat. Entonces Lestat le da la oportunidad, dice que yo nunca tuve, y primero le bebe la sangre, lo deja medio moribundo, pero le dice, si vos querés ser vampiro, yo te puedo hacer vampiro. Y el otro en medio de una depresión importante, y uno la verdad que no entiende la lógica de Louis, porque si vos te querés morir, hermano, entonces suicidate, perdón, no, hashtag no se suiciden, pero la realidad es esa, si te querés morir, nada, se matan y punto, pero hacerte vampiro, que significa vivir eternamente, no tiene lógica cuando vos lo que querés es morirte, vivir eternamente. Pero bueno, él toma esta decisión y acepta ser un vampiro en medio de esta depresión importante que tenía, y obviamente al toque se arrepiente. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que, hey, hello, sos vampiro, ¿qué tenés que hacer? Beber sangre. Y hay parte del instinto cazador del vampiro que hace que sí o sí quiera beber sangre de seres humanos todo el tiempo. Entonces al principio él no quiere saber nada, empieza a beber sangre de animales, no es lo mismo, pero intenta, qué sé yo, evita, y mientras tanto el estate está podrido, porque es como, chabón, te traigo a un mundo super guau para nosotros, a donde podés disfrutar de las riquezas, de las cosas, vivir eternamente bello y hermoso.
todo lo que sea, y vos te lo pasás llorando por los rincones. Así que bueno, un poco es la historia de esa, ¿no? Que es un poco el estereotipo de ambos vampiros. Tenés el vampiro que se lamenta ser vampiro y el vampiro que disfruta mucho ser vampiro, que generalmente suele ser más divertido mientras el otro está llorando, ¿no? En Buffy la Casa Vampiro también teníamos esta versión, en Ángel el deprimido y en Spy el divertido. Así que bueno, tenemos esta historia importante. Después pasan cosas, como por ejemplo, ¿quiénes son? Kirsten Stewart hace de... Ay, ¿cómo se llamaba este personaje? Ahora me acuerdo. Me suena a Julia, pero no era Julia. Me suena a Ana, pero no, el personaje no se llamaba Ana. Me suena a Victoria, pero tampoco se llamaba Victoria. Bueno, ya me va a venir el nombre cuando ya no sea necesario. Bueno, no importa. Era una niñita, porque ellos además esto. Y después también la historia, aunque no menciona, tiene una historia así como medio cercana y de amor-odio entre ellos. Una historia muy homoerótica, podemos decir, interesante, pero que nunca se concreta, ¿no? Pero siempre están ahí, qué sé yo. Y a esta historia lo que le faltaba a esta parejita, finalmente, que estaba con problemas, era tener una hijita. Entonces, ¿qué pasa en un momento entre uno y otro sin querer? En el caso de Brad Pitt, un momento está como muy desesperado y termina encontrando a esta niña que había perdido a su madre y que estaba muy enferma y que estaba todo muy mal, y la termina bebiendo la sangre de la niña y se siente súper terriblemente mal. Pero ¿qué pasa? Luego de eso no la mata él, piensa que la mató y se va del lugar deprimido para seguir llorando, mientras que Lestat lo que hace para joderlo a él, porque Louis ya lo estaba por abandonar e irse por la suya, termina convirtiendo a esta niña en vampira. Entonces la vampirita, obviamente Brad Pitt termina encariñado con la nena, y entonces la nena está como, bueno, sos para mi papito y qué sé yo cuánto, y entonces él decide quedarse con Lestat para cuidar de la nena, ¿no? Pero siguen odiándose entre los dos. Y bueno, por un tiempo viven juntos, qué sé yo, pero bueno, después hay un montón de conflictos que van pasando y un montón de cosas que van pasando, entonces, bueno, para eso van a tener que ver Entrevista con el vampiro, pero está muy muy buena la historia, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la novedad de Entrevista con un vampiro? Bueno, que finalmente se decidió obviamente hacer una remake nuevamente de esta historia del libro, que obviamente tuvimos nuestra versión, para mí igual la mejor versión de todos. Perdón por la nueva que va a venir, porque esa es la historia, la mejor versión de los 90 con Brad Pitt, o sea, tenías a Brad Pitt vampiro y a Tom Cruise vampiro. ¿Qué más podías pedir? En la época en que eran bellos y hermosos y hegemónicos, estaba todo bien entre ellos. Entonces como no sé, pero bueno, lo cierto es que esa es la novedad. La novedad es que ahora va a haber una serie de televisión que basada en el libro, que obviamente se llama Entrevista con el vampiro. Obviamente van a aparecer nuevamente estos personajes. Lo novedoso, y una vez más esta idea de, bueno, vamos a ser políticamente correctos, es que el actor que va a ser de Brad Pitt, de Louis, va a ser negro. Y bueno, nada, gente, qué sé yo, bueno, ya fue. O sea, en esta época estamos así, y en este sentido que no se respeta el fix it to roll, y se decide, bueno, pasar por otras cuestiones. Yo creo que mientras el personaje, por más que obviamente, ya les digo, para mí Brad Pitt era Louis. A ver, hubo otro que hizo el del Lestat en su momento, una versión que tampoco estaba buena porque no era Tom Cruise. En este caso vamos a ver qué hace el protagonista para, digamos, encontrar su nuevo Louis, digamos, ¿no? Porque bueno, nada, yo creo que también hay que sí dar una oportunidad a veces a ciertos personajes para ver qué onda. Pero sí, es duro para alguien que ya se tiene en su cabeza cómo debe ser el protagonista, modificarlo y que además sea otra persona, y bueno, en fin. Y quien se va a ser de Louis va a ser el actor que hacía de Gusano Gris en Game of Thrones, que no me acuerdo el nombre ahora y se los redebo. Pero bueno, esta serie que se va a estrenar, la Entrevista con el vampiro, la serie se va a estrenar este 21 de octubre en cable, en la, ¿cómo se llama este canal? AMC, gente, no vamos a hacernos más los ingleses acá, no da. Pero bueno, nada, en AMC. Bueno, esta nueva versión, que obviamente va a ser más inclusiva nuevamente. Creo que Claudia la van... además como había un tema con Claudia, ¿no? Claudia, miren, de la nada me salió el nombre de Kirsten Dunst. Bueno, el personaje de la vampirita era Claudia. Se llamaba Claudia. Hay todo un tema con Claudia, que acá también decidieron ser políticamente correctos en esta nueva versión de la serie. ¿Por qué? Porque Claudia... era una niña muy pequeña, tenía 12 años, 11, 12 años, que estaba siendo criada por estos dos vampiros, ¿no? Ella vampirita, y le iban explicando todo, qué sé yo. Y ella, claro, tienen como una conexión muy fuerte con Brad Pitt, que es como un padre para Claudia,
Entonces duerme con él en el mismo cajón y es una cosa. Y la otra es como un poco la mamá criándolo, y Lestat es como que es más estricto, ¿no? Más como el papá y estricto de Claudia. Ahora bien, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y el conflicto de Claudia es que Claudia mentalmente sí va creciendo y va convirtiéndose en una mujer mentalmente hablando y en una adulta mentalmente hablando, y empieza a entender que su cuerpo siempre va a ser el de una niña, entonces nunca va a poder ser mujer ni va a poder hacer cosas que otras mujeres adultas hacen, entre ellos tener pareja, y empieza todos estos conflictos y peleas con los otros dos por lo que le hicieron, quiere saber ella su origen, cómo es que se transformó y por qué la transformaron siendo tan chica, bueno, en fin, un montón de cuestiones. Y la realidad es que a la larga Claudia ama a Louis, ya no lo ama ya como un padre, lo tiene más como una especie de amante. ¿Pasa algo entre ellos? No, digamos lo que es, no, porque un besito, ahí está uno. Pero nada más. Y obviamente ella lo tiene como eso. Y él la ama, pero bueno, nada, no sabemos muy bien ya cómo la ama, punto. Es alguien que ama y adora y ahí está. Pero bueno, nada, sí, es conflictivo esto de que ella sea una niña y él un adulto, ¿no? Ya fue bastante incómodo, decía Kirsten Dunst, tener que darle un beso a Brad Pitt. Y uno dice, hey, pero tenés que dar un beso a Brad Pitt. ¿Por qué va a ser incómodo? Y chiquito, sí, era incómodo porque yo tenía 12 años y Brad Pitt tenía 30. O sea, es como súper complejo, ¿no? Entonces fue como, viste, complicado en ese momento. Dice, nada. Entonces ya les digo, bastante polémico esta relación, esta historia entre ambos. La ficción hablamos, ¿no? Obviamente. Y en la serie, esta nueva serie, dijeron, no, acá vamos a ser inclusivos y menos polémicos. Y menos es más, decían. Entonces, Claudia también es una mujer de color y Claudia la van a hacer más adulta, como una adolescente casi de 17, 18 años. Y la van a meter así en esta historia, ¿no? Porque no quieren tener una niña pequeña con dos hombres. Y bueno, complicado todo. Entonces lo dejaron así. Así que bueno, eso es lo que sabemos de la serie. Ya hay trailers si lo quieren ver en YouTube. Ya vamos a ver material extra de la previa en las carpetas de YouTube de la previa, sino más. Ya después voy a poner todos los trailers de lo que estoy hablando, los avances, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es la nueva novedad y es esta. Bueno, gente, ¿qué nos queda? Esta es una de las bombas que tiro el día de hoy, importante, y después vamos a la otra novedad personal. Y un anuncio que dije que iba a dar y que no lo di en el otro programa. Bueno, la bomba importante que voy a tirar acá es que hay novedades. ¿Por qué? Porque fue curioso como algunas cosas se unen, ¿no? La otra vez estaba buscando Case 63, así se llama creo, Casey Street en Spotify. Casey Street, que básicamente es Caso 63, este podcast muy interesante y muy bueno, y es una telenovela, como una especie de radioteatro en Spotify. ¿Por qué lo buscaba en inglés yo? Ahora después voy a explicar por qué lo buscaba en inglés. Pero lo gracioso es que cuando ponen Case 63 en Spotify, dentro de las recomendaciones, aparecía justo la recomendación de un podcast policial en inglés. Si quieren y les interesa pueden escucharlo. Y justo el caso 63 de los que ellos hablaban era un caso de lo que nosotros hablamos acá en la previa cuando hablamos de policiales. Y es el de los hermanos Steiner, el ángel y el demonio, en donde, bueno, ya les había contado que había todo un tema entre esta gente, en donde mientras que uno de ellos había sido secuestrado de chico y abusado, le habían pasado un montón de cosas, y después cuando el abusador de él también secuestra a un niño pequeño, él finalmente, siendo un adolescente, decide escaparse de su abusador y aparece en su casa, en verdad aparece y todo el mundo se entera de quién era él, y era todo muy loco porque los padres lo habían dado por muerto, porque lo habían buscado por un montón de tiempo y no había aparecido, entonces había sido un niño antes y ahora era un adolescente. Situación muy conflictiva para él y todo. Y hay una película que habla sobre esta historia, ¿no? Sobre la historia, creo que se llama Mi nombre es Steven o algo así, porque estamos hablando, creo que era Steven Steiner, creo que se llamaba el chico este que le pasaron estas cosas. Estamos hablando de una situación real, posta, ¿no? Hay muchos documentales que hablan de eso. Y después estaba Gary Steiner, que la situación con él, o Cari, creo que Cari Steiner, sería más complicada,
y aún más complicada de lo que, pobrecito, lo que le pasó a este chico Steven, algo así se llamaba. Porque Cary era el hermano mayor de él y que inclusive aparece en la película y toda la historia. Y hasta ahí nada, porque bueno, la película inclusive cuenta qué pasó hasta donde lo encuentran a él y bueno, o más bien él vuelve a su casa y todos los mambos que había en el medio, ¿no? Pero ¿qué pasó en la vida real? Bueno, resulta que Cary en la vida real termina siendo un asesino serial de mujeres, un psicópata de lo peor, que termina matando unas mujeres que estaban de turistas en uno de Yosemite Park o algo así, que es un parque nacional de Estados Unidos. El chabón las termina matando. Una de las turistas era argentina, Silvina Peloso se llamaba, que había ido con su amiga y con la mamá de su amiga a pasar el tiempo ahí. Bueno, ¿qué otra cosa había pasado? Bueno, después también termina matando a otra mujer que vivía ahí en el lugar, que era guardabosques. Bueno, finalmente lo encuentran y todo un tema. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esta historia es muy impresionante cuando todo el mundo empieza a darse cuenta que este hombre, al que está al día de hoy condenado a pena de muerte por las muertes de estas mujeres, era nada más ni nada menos que el hermano del chico este que había desaparecido, que había tenido toda una historia, había sido súper famoso y había salido su cara en todos lados, también había sido, creo que conocía la historia acá, y ya les digo, hay una película que yo la llegué a ver en su momento, y después cuando asocié no lo podía creer, porque yo había visto la película sobre la historia y mucho tiempo después pasa este caso policial del hermano de él, así que fue como wow. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, simplemente eso, que cuando uno pone en Spotify Case63 es la historia de el ángel y el demonio, los hermanos Steiner, ¿no? A todo esto, spoiler alert, Steve nunca se enteró, gracias a Dios para él, porque si no, un alto disgusto, que su hermano se había convertido en un asesino serial, porque él muere joven antes que pase todo esto, así que bueno, nada, el disgusto es para los padres, ¿sí? Bueno, la cosa es que, y para la familia en general, ¿no? Que ya bastante rota estaba cuando desaparece uno de los chicos de este chico Steve. Bueno, pero bueno, volviendo, ya les digo, en Spotify puse Case63 en inglés y aparece justo esta historia. Así que si alguien la quiere escuchar en inglés, contada y relatada por una chica que parece que es muy apasionada de los policiales y se la comenta a un muchacho, todo en inglés, pueden hacerlo. Si no, pueden encontrar en YouTube los documentales y las cosas que hablan sobre ellos, o sea, hay toda una explicación y la película también. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? ¿Hay una novedad con el caso de ellos? No, la realidad es que ya no, pero ¿por qué no hablo de esto? Porque bueno, me llamó la atención que poner Case 63 y que aparezca la historia de ellos, pero bueno, ahora viene el tema, porque yo puse Caso 63 en inglés y no en castellano, ahí viene la cuestión. Volvamos a Caso 63. ¿Qué es Caso 63? Para aquellos que no lo sepan, bueno, ya hicimos todo un programa de YouTube haciendo la recomendación de este podcast, que en verdad no se llama podcast, es una especie de radioteatro, sí, radioteatro por Spotify, es de Chile, en donde nos cuenta la historia de dos personas. Está la Beatriz, se llama Ana Beatriz o algo así, Altunes, bueno, una psiquiatra que resulta que tiene que atender a un señor, un paciente, que es Pedro Reuter, que es el famoso caso 63 de ella, que cuenta que él viene del futuro, de una época muy distópica en donde ha habido no solamente una pandemia, sino otra pandemia, y que hay una pandemia muy jodida que va a ser como el final del mundo. Entonces, es lo que tiene que evitar, en este caso, volvió al pasado para evitar que ese virus que está a punto de brotar finalmente vuelva, digamos, a crear cuestiones de cuarentenas pandémicas y cosas así. Esta historia fue escrita y obviamente realizada en pandemia y tuvo un súper éxito porque, bueno, el tema nos interpela bastante, las cuarentenas, las pandemias, las vacunas, las cuestiones. Y bueno, nada, no solamente esto, digamos, la premisa de esto no es eso, sino que él le dice a la psiquiatra que tiene que evitar que una mujer, María Beitía, suba a un avión y que viaje a Europa, porque en ella, digamos, está una especie de una mutación que tienen los genes, que es lo que va a crear este nuevo virus, o sea, se va a cruzar con el virus COVID, ponele, y va a crear un nuevo virus en ella y sin querer, bueno, lo va a expandir al mundo. Y esta es la nueva mutación, la nueva pandemia que se viene y que sería muy complicada. Ahora bien, la cuestión dice es que él no tiene que hacer frenar a esa mujer, sino que es la psiquiatra la que tiene que ir y frenar que ella suba a ese avión. ¿Por qué?
No hay por qué. Sí, en verdad hay una especie de explicación que él da, pero bueno, lo importante acá es que él necesita que ella le crea. Entonces empiezan a tener todas estas sesiones que van apareciendo en los capítulos de Spotify, caso 63, donde ella lo va hablando con él y él le va explicando de dónde viene, para qué viene y del futuro y lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y en medio de eso empieza a haber una especie de relación interesante entre ellos, ¿no? De que deja un poquito... Empieza a dejar de ser un poco solo una relación de paciente y de médico, porque finalmente él en verdad le explica a ella, y ahora viene el otro spoiler importante de la historia, le explica a ella que él no viene de un futuro, específicamente el futuro lineal de ella, sino de un futuro, no se puede hacer eso, no puede volverse atrás en la misma historia. Entonces como cruzó una dimensión, porque hay muchas dimensiones, y entonces él viene de otra dimensión en el futuro, y viene a esta dimensión a hablar con ella. Ahora bien, la cuestión es que, ¿por qué él hace también todas estas cuestiones siendo un civil? Porque él decide ser voluntario en esto, porque en el pasado, en el futuro de él, digamos, o en la historia, en la dimensión que él está, resulta que él estaba casado con ella, con la psiquiatra, que no era psiquiatra, era otra historia, y la amaba mucho y ella murió por este famoso virus. Entonces, cuando tuvieron la oportunidad de regresar en el tiempo y espacio, pero a la mitad para evitar el virus, pero también significaba cruzarse con ella nuevamente, en este caso en otra versión, él dijo, vale que voy. Entonces hay una cuestión de encuentro, amor, relación ahí y nada, amor, estrellas, almas gemelas y destinos, ¿no? En esta historia, que es lo que también le da uno de los ingredientes y de la historia muy interesante de la relación entre ellos. Como, ¿qué va a pasar acá? Bueno, y Caso 63 tuvo primera y segunda temporada y ahora viene la novedad. ¿Cuál es la novedad? Las dos novedades importantes. Número 1, Caso 63 ya tiene realizada su tercera temporada. Sí, señores, pero todavía no ha salido. No tenemos fecha para que salga, pero va a ser en este mes, en este año, quiero decir, la tercera y última temporada de Caso 63, ¿no? A todo esto, para aquellos que no saben, la segunda es al revés. Es ella, la psiquiatra, que termina viajando a otra línea de tiempo, pero en el pasado, y se lo encuentra a él, pero no es él, es otra persona. Bueno, en fin, como sea, la tercera nos va a contar final cómo se termina esta historia, ¿no? ¿Se podrán ellos encontrar en algún punto de los puntos la psiquiatra y su caso, el paciente del caso 63? Veremos. Para eso hay que ver, escuchen la temporada 1, la 2 y la 3, quienes no lo hayan visto. Y para los nuevos, sepanlo, tenemos pronto la temporada. En Instagram ya la habían anunciado la actriz que hace de la psiquiatra. ¿Cómo se llama ahora? No me acuerdo el nombre de la actriz. Macarena Seque, no, Macarena Seque me parece que es la esposa del que hace el actor. Bueno, nada, una de las actrices, no me acuerdo el nombre ahora, no sé si era Macarena Seque o algo así, creo, me parece. O se llama otra enferma, bueno, que hace de Beatriz la psiquiatra, bueno, no importa. La actriz ella, bueno, ya anunció en sus redes sociales de que en su momento, a principios de este año, mencionó, o fue a mediados del año, mostró las fotos de ellos, ella con el actor que hace de Pedro Reuter, haciendo ya todo lo que va a ser la interpretación de Caso 63 y todo. Entonces nos dio a entender en ese momento que ya esto ya está cosido. Obviamente lo que están haciendo ahora es editarla para estrenarla, seguramente antes de fin de año, o eso esperamos. Caso 63, ya su tercera temporada ya está armada y llegamos al final de esa muy apasionante historia. Ahora bien, otra cosa más de mencionar de todo esto del armado de la tercera temporada y última y final era que, me estaba olvidando, hay una novedad más, pero antes de llegar a esa novedad quería contarles algo. Bueno, nada, esos actores, la otra vez me vi, por ejemplo, una de las mismas productores, otra historia, que no es Caso 63, que estaba muy bueno, que se llamaba, creo que Malú Amil, que la hace la voz de ella es una que hace una María Beitía jovencita, de esta historia que les contaba, que la vi, que está muy buena. Esa es una historia más de relatos eróticos, otras cosas así, y aparece el que es un esposo de la vida real, que es Pedro Reuter. En este caso aparece también haciendo un papel pequeño. Pero bueno, había algo más que les quería contar, que ya no me estoy acordando de Caso 63 en este momento. Hay una novedad, sí, que ahora la voy a decir, pero había algo más que les quería decir para terminar. Bueno, nada, sí,
No sabemos, como decía, la fecha, pero la realidad es que la historia de Caso 63, por más que se realizó en pandemia, cuando empieza la primera temporada, empieza a finales de octubre del 2022. O sea, nos faltaría muy poquito en la historia para que Pedro Reuter viaje en el tiempo y conozca a la Beatriz, que es la psiquiatra. Así que a mí me encantaría, porque creo que igual mencionaron, no sé si a principios de octubre, no sé en qué momento iban a hacerla. La verdad que no sé todavía la fecha del estreno, pero me encantaría que justo, obviamente, la historia, la tercera y última temporada, empiece con este guiño estrenándose en octubre, creo que el 20 de octubre, así que el 2022. Así que no sé si era bien la fecha, pero me encantaría que sea justo la misma fecha en donde empieza la historia, no allá por en verdad el 2020 contaban esta historia, pero estaría genial, ¿no? Habría una especie como de viajada en el tiempo para nosotros también los oyentes de la historia. Así que bueno, pero bueno, y ahí viene la otra bomba importante, Caso 63. ¿Por qué busqué Caso 63, pero escrito en inglés, que hay 63 en Spotify? Bueno, básicamente porque Caso 63 fue por eso tuvo su segunda temporada y ahora su tercera y última. Fue muy famoso en Spotify, fue una de las que tuvo más reproducciones este podcast. Rompió fronteras, a todo el mundo le encantó, la historia está muy buena, los diálogos son geniales, muy buenos, interesantes, sobre la vida, sobre las cosas, sobre la medicina, sobre viajes en el tiempo, un montón de cosas. Están muy bien logrados, la relación entre los dos es wow. Y fue por eso que también tuvo tanta, digamos, importancia en Spotify y tantas reproducciones, que se hicieron diferentes versiones de Caso 63 en otros idiomas. Sé que hay una en la India y no sé si en dónde otro lugar más había una. Y mencionaban que había una en inglés supuestamente, pero la realidad es que no sé si existe o no todavía, no lo sé. Pero sí hubo una, no, ahora recién supuestamente se estaría haciéndola en inglés, por eso puse Case 63, porque ¿qué pasa? Resulta que finalmente Caso 63 se va a también grabar en Spotify con voces nuevamente, pero esta vez versión yankee, pero digamos con las mismas voces, con diferentes actores, pero bueno, la misma versión, la misma historia. Ahora bien, lo interesante también es que estos actores que han decidido dar así como son actores conocidos, son creo que más o menos conocidos en Chile los que hicieron Caso 63, y obviamente hay que ponerle no a la voz todo un tema de acciones y cosas. En este caso sí se eligieron otros actores que en verdad no es yankee, ella sí creo que es de Estados Unidos, él es guatemalteco, pero igual sabemos interesante este tema porque Pedro Reuter se supone es mexicano, aunque tiene acento chileno y él explica por una cuestión tecnológica cómo hace para hacer el acento. Bueno, en fin. Pero en esta historia, bueno, tenemos una mujer en inglés, en la versión inglés, que va a ser una actriz que es de Estados Unidos, que ella será de Beatriz, supongo, le cambiarán tal vez el nombre o tal vez no, y Pedro Reuter, que tal vez ponga el nombre de Pedro o tal vez lo cambien, va a ser un actor que es latino, que es guatemalteco. Y ahora voy a decirles quiénes son. La actriz va a ser Julianne Moore, por eso les digo como wow, porque en verdad son actores muy conocidos de Hollywood, quienes van a hacer las voces para Case 63, sería, no, Caso 63. Una es Julianne Moore, esta actriz que es muy conocida, de un montón de películas y series y qué sé yo, hizo muchas cosas, más que series, es de actriz de películas. Y el actor guatemalteco que hará de Pedro Reuter es Oscar Isaac, también muy conocido. Las últimas cosas que pueden verlo, en las últimas de Star Wars, estuvo ahí Oscar haciendo creo que se llamaba, no me acuerdo del personaje que hacía, pero es un personaje similar al que hacía en su momento con Han Solo, pero no. Estuvo en las últimas de Star Wars, así que bueno, nada, no sé si aparece ahora, creo, no sé si está de Mandalorian, no sé, estoy delirando, no sé. Porque no, el que está en The Mandalorian es el que hace de Oberyn Martell, pero no me acuerdo tampoco el nombre en este momento. Pedro Pascal, ahí está. Bueno, el asunto es que, como les decía, él va a ser entonces de Pedro Reuter. Y yo estoy con un hype importante porque estos dos actores físicamente son parecidos a lo que uno se imaginaba o fantaseaba que son los protagonistas de la historia. A su vez, si uno ve, también tiene ciertos rasgos los chilenos de lo que podríamos explicar, porque en un momento se escribe cómo es Pedro Reuter o lo que sea. Pero de alguna forma, en mis fantasías, tranquilamente, aunque yo tenía otros dos actores diferentes para mis fantasías, yo hubiera puesto a la actriz Lily Taylor, ¿se llama Lily Taylor? No, una que hacía, una en Lost, que hacía
Bueno, no importa, era una que estaban en la el Hobbit hacía de elfa y hubiera puesto al que hacía de uno enano que se enamora de ella. A ellos los hubiera puesto, no sé por qué en mi cabeza los veía muy Fix It to Roll para hacer de Beatriz y de Pedro. Pero bueno, en este caso, estos actores para mí también enredan bien por la edad, la edad que tenían y todo. Dan muy bien para hacer de Pedro y de... Bueno, no sé si tanto la edad, él debe tener ya 40 y tantos, pero... Y el personaje de ese 30 y pico, tienen 30 y pico los personajes de ellos. Pero bueno, redan Fix It to Roll. Ahora bien, para mí, y yo mi hype, pero esto es un delirio de teoría mía, así que no tómelo con pinzas. Yo pensé, wow, si ellos redan para Fix It to Roll y son actores yankees y Caso 63 va a tener su Spotify, su reproducción, porque obviamente esto solamente va a ser por Spotify, pero sería genial que de acá tengan súper éxito y que los utilicen a ellos porque son las voces para que interpreten Caso 63 y se haga la película y el live action. Y bueno, yo les digo, chicos, creo que estoy muy enganchada con tantos live action que estoy como, ay, me encantaría que esto pase. Pero bueno, no deliren, no hay por ahora live action de Caso 63. Ojalá y la próxima actualización de la previa de acá a un tiempo podamos decir, ay, va a haber una live action con Julianne Moore y Oscar Isaac. Por algo que sé es esto, que hay 63, no sé, vamos a tener que buscarlo, googlear por dónde escucharlos, porque en Spotify igual están en versión inglesa. Todavía no salió, pero se anunció que ellos iban a ser quienes iban a dar la voz. Así que todavía no está en Spotify. Por lo menos hasta donde yo busqué no había nada. Pero bueno, hay que estar atentos y qué sé yo, a ver cuándo pasa esto, ¿no? Les digo. Así que estén atentos a las posibilidades de escuchar Caso 63, pero en inglés para aquellos que les interese. Bueno, y ahora sí, después de dar para mí que era la mayor de estas bombas, que era la de Caso 63, ahora sí, vamos a contar otra bomba, pequeña bombita, que esto no sé bien qué onda, para dónde fue o qué pasó. Esto es de un podcast, esta novedad, que era un podcast muy personal, muy divertido que hicimos, de un programa de acá, de la previa, sino más muy divertido que hicimos como 2 partes, no sé si 3, muy en pandemia lo hice esto, que era Marielita busca novio, se llamaba. ¿Se acuerdan de esas historias que conté? En donde me había entrado una app media extraña que se llama Q y que había empezado a charlar con gente y empecé a contar, más que nada porque no era que estaba en verdad buscando novios, no, estaba buscando charlar con gente, pero estaba aburrida y encerrada sola en pandemia, en la cuarentena, en un departamento de 2 ambientes. Entonces dije, bueno, voy a darle la oportunidad a esta app que hace rato me venía diciendo entra, hablar con gente, conocer gente, total, qué sé yo, una está soltera, qué sé yo, está todo bien para hablar. Y que les conté que había tenido muchas historias bizarras dentro de la aplicación que no se llegaron a concretar ninguna, hasta ahora, spoiler, nunca pasó nada con ninguno, pero hubo cosas muy bizarras. Y una de las cosas más bizarras que pasaron, y lo conté en un Marielita busca novio, y esto es importante, presten atención, porque después también lo utilicé para contarlo esto en otro podcast muy cercano que se llamaba El de las Máscaras, donde hablé sobre catfish y todos estos engaños que hay por internet y un montón de cosas más. Les conté lo que me pasó a mí. Hubo un intento de engaño, pero a mamá mona con banana verde, no digo que me sepa todas en la vida, pero ok. ¿Qué era lo que me había pasado a mí? Que lo conté, ¿no? Lo conté, también se lo conté a muchos conocidos míos. Había conocido a alguien, un muchacho, que me había mandado una foto, tenía sus fotos, sus perfiles y todo, que yo al primer momento lo saludé, me habló y lo saludé porque pensé que él era latino, no sé, me pareció los rasgos y todo, aunque después me dijo que no, y después miré su perfil, él se supone que era de Escocia o Inglaterra o algún lugar por ahí del Reino Unido. Me contó que era separado, que él tenía unos 3, 4 años menos que yo, era separado, que supuestamente que estaba sola hace un par de años, que tenía una empresa, que pingue pan, que todo bien, va. A todo esto él me dijo en un momento, dejemos de hablar por esta aplicación, mejor te voy a escribir mail. Sí, bueno, dale. Le mandé mis mails, me escribió por mail, todo así. Me escribió un choclo al principio. Y parecía una persona bastante formal en lo que él quería y lo que esperaba y lo que buscaba, ¿no? Y a su vez, era alguien que se notaba que no sabía castellano porque estaba haciendo todo por Google Traductor, porque se notaban las traducciones, obviamente. A la vez yo le escribía en castellano y bueno, nada, él supuestamente le supongo que lo traduciría, bla, bla, bla. Pero la realidad es que rápidamente empezó a tener demasiado interés en mí muy rápido. Y entonces yo ahí fue muy clara y le corté bastante
el chorro porque le dije, mira, todo bien, pero yo solamente estoy charlando con personas, no espero que te ilusiones con nada, porque parecía estar muy ilusionado. Y a su vez yo le dije la realidad que también vivimos en la loma del Quiroto uno del otro lado, así que no nos podemos conocer. Había todo medio extraño, pero lo más extraño de todo es que él parecía estar súper enamorado de mí en menos de una semana, pidiéndome casamiento y cosas que puedo decir, no, para qué. No, este chabón está loco o me está mintiendo y en algo raro está, alguna cosa extraña había y obviamente todo se sentía muy raro. A su vez, él en su momento me había dado un número de teléfono para que yo hable con él, pero ¿qué pasó? Yo le digo, escucha, vos no hablas mi idioma, yo no hablo el tuyo, ¿cómo vamos a hablarnos? Pero después, gracias a también consejos de otras personas, dije, bueno, hay que buscarlo en las redes sociales y averiguar algo sobre esta persona. No tenía redes sociales. En esta época eso es muy ojo al piojo. Por eso lo vuelvo a contar por si le llegara a pasar encontrarse con estas espécimes extraños en internet. No tenía redes sociales. Y fue como, ok, esto está extrañísimo ya. Y después de eso, y de no tener redes sociales nada más, miro su número de teléfono, averiguo y resulta que el número de teléfono sí era un número supuestamente en Inglaterra, supuestamente lo que fuera, por los códigos y todo, pero ¿qué pasa? No tenía WhatsApp. No, ¿cómo íbamos a hablarnos, hacer un videollamada o algo y para colmo, viste, ninguno hablando el idioma? Bueno, y entonces fue como, ok, esto ya está rarito. Entonces, bueno, lo encaré todo por mail y le dije, no, mira, primero dejar bajar los humos con todo esto de que el romance y no sé qué más, y después le expliqué, digo, mira, te busqué, no tenés internet, no tenés nada, no estás en Instagram, no estás en Facebook, no estás en ninguna red social, no tenés, ¿cómo es que se llama? No tenés WhatsApp, digo, ponete un WhatsApp y hablamos por teléfono, porque al final fue como, yo les dije, onda, si vos no verificás que vos sos quien decís que sos, entonces vos y yo ya cortamos de hablarnos, digo, yo ya no te voy a escribir, bueno, me vas a escribir, pues yo te voy a bloquear, le digo. Bueno, y él empezó, no, pero no, ¿cómo vas a desconfiar de mí? Qué sé yo, y empezó con esto de, ay, no, pero yo te amo, baba. Pero era tan burda la mentira, porque vos no le puedes decir a una persona y esperar que esa persona confíe en vos en una semana, estar ahí como ahí reenganchado y con matrimonio y todo lo demás. No, gente, esto no pasa ni en las películas románticas más cliché. Entonces, en un momento dice que él tenía que ir a hacer negocios supuestamente a Estados Unidos y que después venía a Argentina y que me quería conocer. Fue como, yo estaba como, a ver, si este tipo está loco y el posta de verdad se viene a Argentina, y estaba todo muy preocupante, pero más allá de eso, no solo, y ahí viene el tema, él me dice algo así como, te compré un montón de regalos, yo estaba como, what, pero no tenía que comprar nada para mí, pero igual yo ya no le creía nada, entonces se acabó, me dice, sí, te compré un montón de regalos y yo te voy a probar que yo soy real y que siento cosas por vos, que estoy interesado, bla, 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 y lo haré enviándote todos estos regalos a vos. Fue como, ¿what? Entonces él me dijo, pásame tu dirección y yo te envío todos los regalos. Y fue ahí cuando dije, no, mi ciela, si hay algo que no voy a hacer es a un desconocido, que ni siquiera puedo saber si es real o falso o qué onda, porque no lo puedo encontrar en ningún lado, no le voy a dar mi dirección. Entonces ahí directamente lo bloqueé, también lo hablé en la página y hice la denuncia como diciendo, miren, esta persona es rara y que se llevaba. No me dieron bola, obviamente el perfil de él siguió dando vueltas por ahí, por esa historia, y seguramente a alguna persona, espero que no, pero sí se creyó los chamullos estúpidos que esta persona decía. Pues la realidad es que como yo no estaba buscando nada, no tampoco estaba desesperada ni nada, no entré directamente en esas mentiras. Estuvo bueno eso, gracias a Dios. Sí, un poco de desencanto hubo por el sentido que por un segundo dijiste, bueno, voy a hablar con alguien que parece serio y un desastre total todo. Ahora bien, ¿qué pasa? Pasó el tiempo. Yo contesto en esta previa de Marielita busca novio, contesta dónde pasó todo, cómo fue pasando, y bla, 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 y después quedó. Pasó el tiempo, hasta que hace unas semanas atrás, y esta es la actualización finalmente, me manda un mensaje una amiga mía que conocía esta historia, y se acordó de mí. Me dice, mira Mariela esta noticia, y me manda la noticia para que la vea en un mensaje. Era una noticia en donde habían caído una banda de estafadores y espero que este hombre haya caído también, no sé si era un hombre o mujer, porque en verdad no sé ni siquiera si las fotos eran de él, no sé si era él, no lo sé, probablemente no, robó la imagen de otra persona. Lo cierto es que esta banda de estafadores hacían exactamente eso, se contactaban con personas, esto igual es para muchos tal vez sí, para mí no lo era tanto, es un cuento del tío muy viejo, porque no es la primera vez que pasan estas cosas. ¿Qué hacen estos estafadores o estafadoras? Agarran, se hacen pasar por alguien, perfil falso, lo que sea, en este tipo de aplicaciones o de otras formas, y se contacta con gente que está obviamente buscando conocer a alguien y relacionarse, y se aprovechan de esta situación. Entonces le hacen el entre mucho más, supongo que más complejo que lo que a mí, o por lo mío fue muy burdo, así que fue muy obvio que estaba mintiendo. Si hubiera pasado de acá un año, bueno, qué sé yo.
tal vez lo hubiera creído si hubiéramos estado en un año escribiéndonos, pero la realidad es que no. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente lo que hacía era inventar toda esta historia, ¿no? Y de que me estoy enamorando y que te quiero mucho y que me quiero casar con vos y piripim, papá. Y alguno caía o alguna caía y caían. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué hacían ellos después de esto? Bueno, inventaban esta historia de, bueno, te voy a mandar regalos, pásame tu dirección, yo te envío los regalos, voy a ir para allá, ya estoy llegando. Algunos eran como, bueno, mandame plata y voy a, sí, claro, a viajar para conocerte. Hay gente que lo ha hecho lamentablemente y ha dado plata a quienes no deberían haber dado, desconocidos totales. Bueno, el asunto es que finalmente toda la historia terminaba en que supuestamente estaban supuestamente trabados los regalos en la aduana. Entonces lo que te decían es que le gires dinero o algo así para poder sacar esos regalos de la aduana. O alguien te llamaba diciendo, supongo que era de la aduana, y que tenías que poner una plata y mandarla y depositarla en cierta caja o lo que sea al banco para poder conseguir estos regalos, que claramente no existían. Mensaje. Claramente no existían los regalos. Entonces, lo que hacías era la gente que sí caía, depositaba la plata y esa plata, obviamente, se la chupaban, se la robaban, los regalos nunca aparecían y esa persona que te había jurado amor eterno desaparecía de la faz de la tierra y ya no te hablaba más. Entonces, bueno, y así engañaron un montón de gente. Bueno, finalmente alguien hizo un trabajo de investigación en las redes sociales y esta banda cayó. Qué bueno, pero así como ellos hay un montón y ni siquiera sé si quien intentó engañarme a mí, que obviamente para eso era la dirección, para terminar de hacer el último paso, cuando se dio cuenta de que yo ya no iba a entrar en esa, aceleró, el tiempo de charla y mandó directamente el tema de los regalos. Pero no llegó porque yo fue como, ok, no, le digo y le corté y bloqueé toda la tema ahí. Pero bueno, sí, hay un montón de gente que cayó en esa y puede caer. A ver, todos creo que podemos ser víctimas de un engaño si está más o menos elaborado y uno se lo puede creer. Tal vez en otras épocas de la vida me creía esta tontería, no lo sé. Pero en esto que ya me importa como, uno está como un poco así como, qué sé yo, charlo con alguien y me da lo mismo, no me da, no hay bola, ya no me interesa tanto. Uno está tranquilo sola, así que es como que si vos estás tranquila sola, todo lo demás tiene que venir a sumar y no a restar. Entonces es muy... no es tan fácil que te engañen en este punto, pero no digo ni que yo sepa, al principio sí le creí por 1 o 2 mails y ya después fue como, no, esto es todo medio extraño. Pero realmente me pareció divertido en su momento, pero posta, de verdad, y un inglés fan mío, no, fanático en el sentido, voy a ir y me voy a casar con vos y todo. Bueno, nada, no era así. Y no sé, podría haber algún inglés por ahí que tal vez que tenga que chamullar, pero nunca, no creo, porque no sé inglés, tengo que aprender bien. Para colmo aprobé inglés y todavía no sé ni cómo, pero bueno, gente, más allá de eso les digo eso, tengan mucho cuidado en las redes sociales, hay mucha gente que es jodida, que es engañadora, por supuesto se puede encontrar obviamente con gente copada y agradable, pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Cuando uno empieza algo en especial con alguien que no le estás mirando la cara. Bueno, y eso es todo, sí, ya terminamos de hablar de todas las novedades, de todas las actualizaciones que teníamos. Última novedad que les digo, y este es el famoso anuncio que les voy a contar, hablando de Spotify, de Caso 63 y otras cosas más. No tenemos todavía, porque todavía no lo sé, algún día me gustaría subir la previa sino más a Spotify, esa es la realidad. Pero mientras tanto, y como no lo puedo hacer, ustedes saben que cuando en material extra de la previa, que es una carpeta que está dentro de mi canal de la previa sino más en YouTube, siempre tienen, y bueno, voy a ver si ahora que estoy desempleada la actualizo un poco, me pongo al día y hago un par de estas cosas, actualizarla con material nuevo, con un montón de cosas. Me faltan editar algunas miniaturas, ¿no? De las que los dibujitos y cosas así que pongo también en YouTube. Faltan esas cosas, bueno, vamos a empezar a actualizar todo eso. Ustedes saben que yo generalmente pongo soundtracks, músicas, tráiler y un montón de cosas en material extra de la previa, que hay un montón de gente que lo ha reproducido, gracias, lo he visto. En donde muestro cosas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces les muestro y les ilustro, porque como yo todavía no soy buena con la edición de YouTube, no puedo mostrar y ilustrar este podcast, no, con imágenes y cosas. A lo sumo muchas veces los hemos hecho con la computadora, donde doblo la cámara y les muestro la imagen, el personaje, la música, etcétera, ¿no? Pero en fin, dije Spotify el otro día, no sé cómo se me ocurrió la idea, entonces hice el soundtrack, porque es eso, el soundtrack de la previa, sino más, que básicamente son músicas de las diferentes historias y películas y series que hemos estado hablando, desde la primera hasta la última. Todavía no terminé con ese soundtrack, pues le falta mucho para completarse,
Obviamente tienen que ver las previas para tener contexto, así que, pero bueno, igual están buenas, hay soundtracks de anime, de películas, de series, de lo que se les ocurra, algunas por ejemplo que no son específicamente de cosas que hablamos, pero sí son, por ejemplo, una vez hablé de los cumpleaños y de temáticas, historias y experiencias de cumpleaños. Bueno, hay una canción que dice feliz cumpleaños, que es de RBD, que me encanta, que la puse como parte del soundtrack, porque también era en su momento me regalaron un CD, mi querida Susanita, mi querida amiga Susana, con muchas músicas. Para un cumpleaños me regaló un CD con un montón de músicas, y entre ellas, como era mi cumpleaños, se puso versiones diferentes de historias y canciones que hablaban de cumpleaños, entre ellas la RBD Feliz Cumpleaños, que está muy buena. Entonces, bueno, para hablar del podcast del Feliz Cumpleaños puse esa, ¿no? En el soundtrack. ¿Cómo se llama la lista? Por si alguno está en Spotify, quiere seguirle, quiere escucharle, lo que fuera, obviamente la voy a ir actualizando y poniendo cosas nuevas. Uy, a ver, ya les digo, creo que se llama el podcast La Previa Así Nomás, o búsquenle como La Previa Así Nomás, música de La Previa Así Nomás, que lo van a encontrar, ahí está la lista. Ya después para la próxima les debo, lo voy a dejar en los comentarios del video en YouTube, cómo se llama la lista para que la puedan buscar si quieren en Spotify. Y tiene de todo, hay intros de animes como de Caballero del Zodíaco, de Sailor Moon, ya les digo, pelis, lo que quieran, ahí van a encontrarlo. Y ya que estamos, si quieren me pueden seguir como usuaria, porque también tengo ahí un par de listas de canciones que voy haciendo. Ahora estoy haciendo una lista de canciones de novelas porque me gustan, y qué sé yo, obviamente puse algunas de novelas dentro del soundtrack de La Previa Así Nomás, porque ya hablamos de novelas. Más adelante seguiremos hablando de novelas porque nos falta un montón todavía hablar, me gustaría hacer una segunda parte. Así que bueno, eso lo vamos a ir viendo. Bueno, no hay nada más de lo que podemos hablar, así que nos vamos de esta previa Así Nomás, hermosa previa de domingo, de fin de semana largo en Argentina. Así que bueno, gente, les mando un beso al team diferido, que esto va a verlo después en YouTube o acá en Instagram. Y también le ponen likes y corazoncitos y cosas por el estilo. Les mando un beso también a la gente que anduvo por el vivo acá, mi tía, mi prima, una ex compañía secundaria, Simoncito. Bueno, anduvieron dando vueltas. Siempre es lindo tener gente en vivo porque uno se siente tan sola y loca hablando a la cámara. Así que bueno, eso es todo. Ya saben, si quieren seguir este vivo, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, los domingos aproximadamente entre las 7, 8, 9, 10 de la noche. Por lo menos por ahora seguimos en ese horario. La previa, ahora que estoy desempleada por no sé cuánto tiempo, tal vez la haga en la semana si tengo ganas, ya vamos viendo. Pero bueno, para saberlo tienen que seguir mi red social, Instagram, @chica_luna78, en donde exceptuando hoy generalmente aviso y mando una historia contando que vamos a estar en vivo. Pero siempre lo hago, siempre en Instagram. Antes las ponía en YouTube, pero después me dio una flojera importante. Pero bueno, avisando que estábamos en vivo. Y después, bueno, sí, en YouTube pueden verme también como La Previa Así Nomás. Pueden encontrarnos ahí para hacer team diferido. Pueden ponerse como suscriptores, compartir, likear, comentar todo. Si les gustaría que hable de algo específico, cuéntenmelo. Quieren recomendarme que vea una película, una serie, un drama, lo que fuera, un anime, lo que sea, manden por favor, porque me encantaría poder hacer también algo que sepa que les va a gustar y lo van a estar viendo. No digo que no les guste esto, pero digo que a algunos está bueno cuando recomiendan cosas y que yo lo tomo, no siempre, pero muchas veces lo tomo y lo he hablado en mis podcasts. Y bueno, también ya les digo, y la otra red social es TikTok. En TikTok me pueden encontrar como chica _luna78. Después en Facebook estoy como mi nombre verdadero, Mariela Fernanda Urigoitea, si me quieren ver. Pero la realidad es que en Facebook pongo poco nada. O sea, a veces sí cae la historia de Instagram de cuando estamos, pero no mucho más. O sea, soy muy poco activa en la red social de Facebook, ya a esta altura del partido, ¿no? Pero bueno, gente, bueno, les agradezco una vez más. Y bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, en otra previa Así Nomás de domingo. Nos vemos hasta la próxima.